Buenos días o buenas tardes. ¿Me pueden oír? Está en mute. Doctor Borodiglio, está en mute, no se le puede oír. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias Ahora, por... perfecto. Encantado. Muy bien, buenas Sí, tardes. te escuchamos muy bien, buenas tardes. Estamos unos minutos adelantados porque vamos a empezar a las 18 y a esa hora más o menos ya va a entrar la gran mayoría de la gente. Gracias por Perfectamente. estar, va a ser muy interesante escuchar tu charla. Espero les guste, desde luego. Hablaste con el doctor Boveri, que él quería preguntarte cómo querías que te presenten y qué Sí. querías que... Ok, perfecto, bueno, perfecto. ¿Y dónde estás ahora? ¿En qué ciudad Madrid. estás? ¿Y cómo está el tiempo por ahí? ¿Bien? Pues está lluvioso y frío. ¿Y el COVID Cambió. cómo los está tratando ahora? Gracias a la vacunación, el Mejor. estamos muchísimo mejor en tanto a ingresos en unidad de cuidados intensivos como en mortalidad. Y de hecho todos aquellos que están, por desgracia, en la unidad de cuidados intensivos son aquellos que no quisieron Que no se vacunarse. vacunaron. Sí. Me contaba lo mismo una amiga mía que es terapista en Inglaterra, que hoy los que están dentro de los cuidados intensivos es gente que no se quiso vacunar. ¿Y cómo los trata la variante Delta? Pues la verdad es que ha tenido una expansión muy, muy rápida, fue explosiva. Y el problema era efectivamente que aquellos que estaban vacunados, la sintomatología era tan leve que a lo mejor un pequeño catarro que no puedes siquiera considerar que fuera COVID lo es, y Y pudieras contagiaba a un contagiar a montón la de gente. persona. Exacto. Ese es el problema. O sea, la ¿Cómo, vacunación de algún modo ha sido contraproducente para aquellos que no quisieron porque han estado claro. muchísimo más expuestos, claro. ¿Y cómo es, perdóname, pero la mortalidad con la Delta ha sido muy alta o No, no? ha Perfecto. sido más baja. Acá tenemos una información. La Delta recién llegó a la Argentina y no tenemos muy claro algunas cosas, pero porque siempre hay versiones distintas de que la mortalidad. Sabemos que el contagio es muy rápido, Mm. sabemos que se expande muy rápidamente, pero todo el mundo pensaba que era más, tenía una mortalidad casi igual o mayor a la inicial, pero aparentemente no es tan así. No, Por suerte. efectivamente. Sí, por suerte, efectivamente. Clase 2. Sí, claro. Creo que el gran problema que tenemos es que va a ser el tercer mundo y el reservorio de aquellos países con grandes poblaciones no vacunadas que puedan generar nuevas variantes que a saber Dios por dónde salen, claro. El problema va a ser que estoy seguro que muchos países van a poner un pasaporte sanitario, claramente. Y eso Evidentemente. va a dividir las aguas en el mundo, ¿eh? Va a Va a ser ser muy, todavía muy peor. complicado. Sí, 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 sí. totalmente de acuerdo. Estoy pensando en Bueno, quitar a lo mejor el fondo porque como tú quieras, ¿sí? Vas a subir, me la imagino que presen- vas a tener con el PowerPoint, vas a subir cosas. eso. Pero digo, por seleccionar fondo virtual, yo creo que lo voy a quitar. Bien, está Así. también la doctora Naranjo, que ya también estuvo con nosotros en otros Ateneos, que también va a exponer. Ahora, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Bueno, estamos esperando que sean Marusa, las 18 para Sí, empezar. hola. ¿Qué ¿cómo pasó? ¿Cómo estás? estamos? Bien, Me gracias. alegra, ¿Y tú?
Me alegro oírte. Ay, sí, hace rato que no charlamos. Espérame, déjame poner la cámara. Es que Ese he te iba a decir, andado no te veo. corriendo. No, he andado corriendo de lo peor Ahora. para hacer esto. No sabes, a ver cómo sale, porque junté todos los casos que tenía armados, pero como fue todo rápido, Está bien, espero que pero estemos. sí, Bien, seguramente saldrá van a bien. poder. Sí, seguro Esperemos. que van. Pues son todos los casos que he Este, ido haciendo así, los tengo grabados y todo, pero como he tenido muchísimo trabajo, afortunadamente, pero no te sí he preocupes. tenido mucha chamba. Para nosotros va a ser ¿Por qué razón me importante aparece, explicarte porque voy a tratar de me sacar. aparece Andrea y Daniel? Habrá que sacar el audio de la gente. Lo que pasa es que yo no soy el anfitrión. ¿Quién está de administrador? Está el doctor Tejido, tengo entendido, pero no lo veo acá en este momento. Que entro en Zoom y me aparece Andrea y Daniel. ¿Bien? ¿Cómo se saca? Dani, No sé Dani. cómo. Bueno, dice Andrea y Daniel, no pasa nada. Pero no dice No Daniel me Basolo. escucha. Saben A quién ver es si Daniel. puedo. No sé. Dani Basolo, Basolo. Basolo. Dani. Vamos a Silenciar. salir, vamos a ver dónde está el error. Dani. ¿Qué le parió, dígame? Daniel. Basolo. ¿Me escuchás? Ya, lo cerró. No se escuchaba. Bueno, estamos cerca de las 18. A las 18 empezamos. 2 minutitos más. Como ustedes ven, la gente ya está entrando. Así que Perfecto. le pedí al doctor Boveri que los presentara, pero quizás está en quirófano. Porque estaba cuando yo salí de quirófano estaba trabajando todavía. Así que, en todo caso, los presento yo y ustedes completan la presentación, ¿sí? Ayudamos un poquito. Ahí está, Hernán. Hola, Hernán. ¿Ya entró? Claro, Ya entró. para no hacerte quedar mal, Carlos, estoy en quirófano entonces. Sí. No, aparte dije que yo pensaba que sí estabas en quirófano. Ya está un ratito estuve. Sí. Cuando me Con fui, un Ani estaba detrás. Sí, ahí está el Ani. Ahí se le ve. Que ni me dio chance de editar los videos que tengo con el nuevo monitor. Así es Bueno, de te que invitamos, el año que viene te invitamos de vuelta, no te preocupes. Sí. Editalo. Hoy mostrarnos lo que podés y el año que viene nos mostrás todo lo De que hecho, puedas. voy a ver si puedo pasar esta. Es que tengo un caso muy interesante que lo vi en esta semana, que la verdad es que son de esos casos que te topas. A ver si lo puedo incluir ahorita rápido. Pero sentiste como en casa. Ay, Marusa, gracias. no hay problema que presentes algo sin editar demasiado. Presentalo tranquila. A nosotros nos va a encantar escucharte. Gracias. Yo sé, ya quiero regresar, por favor, que me vuelvan a llevar a comer ahí a ese lugar delicioso que está Hernán, que me encanta. La pura comedera, nada más. A ver si nos va a servir. Porque Bueno. este caso realmente estuvo interesante. Bueno. Perfecto. Mira, son las 18. Yo lo que propongo es que Hernán los presente. Dale. Sé que va a haber una secuencia, así que Hernán va a presentar todo y dé tiempo después para seguir trabajando, Marusa. Adelante, Hernán. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Ignacio, gracias Marusa por estar presentes hoy. Y bueno, el Ateneo que vamos a tener hoy se va a dedicar fundamentalmente a lo que es la monitorización del sistema nervioso autónomo. Y para eso me toca presentar acá a dos grandes amigos, a Ignacio González y a Marusa Naranjo. Ignacio, que nos va a estar hablando desde España, es el director médico de M. Doloris Medical System y tiene más de 20 años de trayectoria en lo que es la educación a nivel de anestesia y cuidados críticos, y nos va a estar hablando fundamentalmente de lo que es una introducción a este monitoreo del sistema nervioso autónomo, y seguramente nos va a mostrar algunos... ¿Podrían apagar los micrófonos, por favor, la gente que no está hablando? Gracias. Y
nos va a estar hablando seguramente algunos desenlaces clínicos en lo que respecta en el intraoperatorio, en la sala de operaciones, como también en unidades de cuidados intensivos. Y luego, en la segunda parte de este Ateneo, la doctora Marusa Naranjo, que muchos la conocen porque ella estuvo con nosotros en 2019 y que es una referente en lo que respecta a anestesia libre de opioides, anestesia general multimodal. También en los últimos años se ha convertido en una referente en lo que es la monitorización del sistema nervioso. Espectacular. Verona, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Gracias. Y Marusa, como decía, se ha convertido en los últimos años en una referente en lo que es la monitorización del sistema nervioso, esto sea central con la electroencefalografía y en los últimos tiempos de la monitorización del sistema nervioso autónomo con este monitor ANI. Nos va a mostrar casos clínicos. Así que, Ignacio, si querés compartir pantalla y comenzar con tu Muy exposición. bien, perfecto. Creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, se ve muy bien, Ignacio. Perfectamente. Y paso a modo de presentación. Bueno, hemos querido titular esta presentación como del dolor al estrés quirúrgico, un cambio de paradigma. Espero que con mi presentación les haga pensar y remover algunos conceptos que tenemos muy dentro metidos, pues son los que aprendimos cuando empezamos a dar nuestras clases sobre anestesia, ¿no? Y para el cambio que les estoy proponiendo es muy parecido al que ocurrió cuando Copérnico le propuso al Papa que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no al revés, o el concepto de que la Tierra era redonda y no plana. Es una lucha entre ciencia y creencia que, por desgracia, en primera instancia siempre suele ganar la creencia sobre la ciencia, ¿no? En estos tiempos, además de la posverdad, es algo que vemos muy, muy habitualmente. El concepto del que vamos a hablar ahora es de, efectivamente, no es el dolor lo que los anestesiólogos tienen que tratar cuando el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia, sino el estrés quirúrgico o la respuesta del propio sistema nervioso autónomo. Y siempre que tenemos que criticar un concepto, y es algo que creo que es importante, el otro día oía hablar de cómo la ciencia es precisamente duda, y las creencias son certezas, ¿no? Y en estos momentos convulsos, efectivamente, lo que la gente busca son certezas, por eso todas estas creencias falsas, ¿no? Hablábamos de COVID, vacunación, etcétera, 5G, todas estas locuras, tienen mucha cabida hoy en día porque la gente, por desgracia, busca certezas. Pero la ciencia es dudar y poner precisamente en duda todos esos principios que hemos aprendido y que realmente nunca llegamos a demostrar. Para eso, me parece muy interesante esta frase de los neurofisiólogos Rosenberg y Lehmann, que dicen que cualquier sentimiento, percepción o acto son el resultado del sistema nervioso autónomo y que todos esos logros dependen de la arquitectura del encéfalo y de la forma en la que trabaja, es decir, de su anatomía y de su fisiología. Es decir, siempre debemos ir a las bases, a lo que es cierto, a lo que existe como tal, ¿no? La anatomía y la fisiología. Y a partir de ahí desarrollar nuestros conceptos. Conceptos que se desarrollaron obviamente porque la anestesia apareció como una ciencia basada en la experiencia. Y la experiencia, al ser observación y al depender, como dijo Protágoras, de cada uno, como dijo él, el hombre es la medida de todas las cosas, siempre adaptamos la realidad a nuestro pensamiento, pues caímos, o el doctor Gray en su día, cuando definió la tríada de anestesia, pues efectivamente tuvimos este concepto que voy a intentar derruir hoy, como es el hecho de que es necesario tener un paciente dormido con hipnóticos que van a hacer un efecto efectivamente fundamentalmente sobre el encéfalo y la actividad cortical, y que estos efectos los vamos a medir fundamentalmente a través del electroencefalograma, ¿no? El bloqueo neuromuscular obviamente es fundamentalmente necesario, sobre todo para evitar que el paciente se mueva, y para los cirujanos está absolutamente controlado con el tren de 4, ¿no? Y por último, siempre se decía que nos faltaba el control de la analgesia, la monitorización de la misma, ¿no? Y que
como ocurrió en un primer momento con la hipnosis, recurríamos a parámetros o recurrimos a parámetros como son la hemodinamia, ¿no? Frecuencias cardíacas, presiones arteriales, aunque también obviamente piloerección, sudoración, tamaño pupilar, etcétera, ¿no? Todos son reacciones de esas zonas subcorticales o autónomas al fin y al cabo, ¿no? Y la pregunta que yo les hago hoy es, ¿existe el dolor durante la anestesia? Para poder responder a la misma, quizás lo ideal es ir a la definición de dolor. Y sabemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a un daño o a un posible daño tisular, y esto ya es interesante. Pero de todo esto, quizás la palabra más interesante es la de experiencia. Si no estamos conscientes, no puede existir una experiencia como tal. Luego, es necesario para tener dolor estar consciente. Otra forma de verlo es que efectivamente sabemos que el dolor se compone de 4 fases, ¿no? Tenemos la transducción, la transmisión, la modulación y por último la percepción a nivel cortical. Si la percepción no está presente, obviamente no podemos denominar dolor a lo que está ocurriendo durante el acto quirúrgico. Y si no existe el dolor, entonces ¿por qué los anestesiólogos administran analgésicos o painkillers en inglés, ¿no? ¿Por qué intentamos tratar ese dolor? Bueno, fue en el año 92 cuando en el New England salió publicado este artículo de unos anestesiólogos que decidieron comparar 2 protocolos anestésicos. El habitual, que era con alotano y bajas dosis de morfina en neonatos sometidos a cirugía cardíaca, a los cuales se les administraba escasamente fármacos analgésicos, puesto que, y una vez más, el hombre es la medida de todas las cosas. Pues muy probablemente la razón fundamental por la que no se les administraba estos analgésicos es porque los opiáceos son depresores respiratorios y queríamos mantener con vida a estos bebés. Muy probablemente la razón fundamental, y decíamos, ¿no?, que los neonatos no tenían la capacidad por maduración de recibir esos estímulos no disruptivos y sentir dolor. Muy probablemente la razón fundamental era el miedo, ¿no?, de los anestesiólogos o cirujanos a tener estas depresiones respiratorias y ser la causa de la muerte de los mismos. Estos anestesiólogos lo que hicieron fue plantear 2 grupos, como digo, uno con morfina y alotano y otro a altas dosis de sulfentanilo. Y chequearon cuáles eran los niveles de estrés quirúrgico que tenían estos pacientes durante el acto quirúrgico y se dieron cuenta que aquellos con niveles de sulfentanilo altas dosis de sulfentanilo, tenían unos perfiles de norepinefrina, de glucagón y de cortisol muchísimo más bajos o mejor controlado ese estrés debido al acto quirúrgico que en el caso convencional. ¿Pero esto tenía algún tipo de repercusión clínica? Bueno, pues fíjense si tenía repercusión clínica, que en el grupo convencional de morfina y alotano morían 4 de cada 15, y esto era algo que se aceptaba y se informaba obviamente a los padres que esto podía ocurrir. Pero con el grupo de sulfentanilo morían 0 en 30 pacientes. O sea, era realmente increíble o beneficioso el tratamiento con altas dosis de sulfentanilo, que lo que hacían era controlar ese estrés quirúrgico. Y si se fijan, las razones de esa mortalidad eran sepsis y coagulación intravascular diseminada. 2 factores muy relacionados, evidentemente, con la acción del sistema nervioso simpático, ¿no?, y parasimpático. Este es el problema que se definió ya en la revista Stress por Moore y colaboradores, en el que decía que efectivamente cualquier factor estresante lo que va a provocar es una reacción del sistema nervioso autónomo. Por un lado vamos a tener el simpático, que va a poner en marcha toda la cascada inflamatoria e inmunitaria para defender al organismo precisamente de ese ataque, activando interleuquinas y todas las células blancas, que van a provocar una inflamación que puede llegar a ser desmesurada en el caso de que no sea controlada, provocando un SIRS, un fallo multiorgánico y muerte. Gracias a que tenemos el sistema parasimpático, es el que va a intentar controlar, equilibrar, balancear esa actividad del simpático con la liberación de sustancias que son antiinflamatorias, interleuquina 4, interleuquina 10, etcétera, que si no es equilibrado a su vez por el simpático, podemos acabar en un síndrome compensatorio antiinflamatorio que nos puede llevar a la infección, a la sepsis,
como era el caso de sus bebitos, cuando tengo un agotamiento por completo del simpático, o es algo que nos ocurre también en el caso del COVID, o ahora mismo en la sepsis, que se está hablando mucho, ¿verdad? Ahora es la semana de la sepsis, pues nos lleva a esa sepsis, ese fallo multiorgánico y muerte. Se trata, por tanto, de mantener un equilibrio, esa homeostasis o alostasis mirada a lo largo del tiempo, para evitar un SIRS o un CARS que nos lleve a un mal pronóstico en nuestro paciente, ¿no? Es decir, es fundamental ese sistema nervioso autónomo y su control, el control del simpático y del parasimpático. Fue el doctor Gray el que en el año 50 o 52, junto con el doctor Rees, en su descripción de los efectos del metilpropiléter, definió la tríada de la anestesia como hipnosis o narcosis, analgesia y bloqueo neuromuscular o falta de movimiento. Y es 10 años después, eso salió publicado en British Journal, 10 años después, en el Irish Medicine Journal, él reconoce que se equivocó, se retracta diciendo que si una persona está bajo los efectos de los fármacos hipnóticos, entonces no puede percibir esa nocicepción, el dolor no existe, y que efectivamente eso llevó, y es curioso porque nos llama la atención, nos llama a toda esta crisis de los opiáceos. Dice, esta definición no satisfactoria nos ha llevado al uso irracional de fármacos opiáceos muy potentes, provocando muchas sobredosificaciones en este sentido, ¿no? Es decir, si uno está inconsciente no puede sentir dolor, por tanto el dolor no existe, y cambió la palabra analgesia por depresión del reflejo, ¿no? Por el control del sistema nervioso autónomo, de algún modo. Y fue posteriormente el doctor Egger, aunque entre medias hay alguna otra publicación que habla también de lo mismo y de que lo que importa es el sistema nervioso autónomo y el estrés quirúrgico, fue Egger, como digo, en el 97, el que definió ya la anestesia como amnesia y arreflexia, incluyendo dentro de la respuesta muscular también como un reflejo dentro de ese concepto de arreflexia, ¿no? Por tanto, este cambio de paradigma que estamos proponiendo, equivalente obviamente al de Copérnico, está siendo llevado a cabo o expandido, desde luego, por la Sociedad de Anestesia Libre de Opiáceos. ¿Por qué razón? Pues porque ellos están utilizando fármacos no considerados analgésicos como tales, es decir, estamos hablando de alfa-2 agonistas que suprimen la actividad del simpático, la utilización de beta bloqueantes igualmente va en esa dirección, aunque luego utilicen también otros tipos de fármacos como lidocaína, que va más en el tema de la transmisión, etcétera, ¿no? Pero efectivamente ellos preconizan el control del autónomo, que es lo que importa, y el control del estrés quirúrgico. Y la sociedad de ERAS en Europa y también las equivalentes en Estados Unidos, lo que preconizan es que efectivamente para el mejor resultado del acto quirúrgico, sobre todo en pacientes frágiles, y que es un paciente frágil además, un paciente frágil es aquel que su sistema nervioso autónomo no es capaz de responder a las amenazas que tienen en el ambiente, ¿no? Pues estas sociedades preconizan el ¿qué? El control del estrés quirúrgico, por un lado, durante el acto quirúrgico obviamente, pero también la prehabilitación y la nutrición. Lo que hace la prehabilitación y la nutrición es fortalecer ese sistema nervioso autónomo para que sea capaz, igual que en el caso de una maratón y el entrenador que entrena a estos corredores para la maratón, lo que hace durante el entrenamiento es preparar ese sistema nervioso autónomo para que sea capaz de aguantar el estrés quirúrgico de una cirugía en ese caso o la maratón de la que comentábamos, ¿no? Por tanto, quizás es mejor definir la anestesia como el mantenimiento de la alostasis y manejando ese sistema nervioso autónomo, ese equilibrio entre simpático y parasimpático, que no es bueno ni tanto el exceso de simpático como el exceso de parasimpático, ¿no? Y que efectivamente podemos controlar esto a través de fármacos simpaticolíticos o simpaticomiméticos, pues está demostrado en este artículo que les muestro aquí, en el cual la administración de beta bloqueantes reducía la concentración de interleuquina 6 en plasma y la administración de fármacos simpaticomiméticos aumentaba esos niveles de interleuquinas en los pacientes, ¿no? Y aquí tengo un pequeño resumen de distintas publicaciones que hablan de cómo efectivamente el estrés pues tiene una relación directa con los outcomes que hemos hablado
habitualmente como cáncer. Sabemos que muchas células tumorales tienen una infinidad de receptores adrenérgicos y beta y alfa que provocan pues, tanto el crecimiento como el aumento de la angiogénesis, etcétera, de los distintos tumores. Sabemos que la correlación del dolor postoperatorio con la inflamación es directa, es decir, la liberación de todas estas sustancias proinflamatorias como citoquinas, prostaglandinas, etcétera, tiene una relación directa con el dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio es fundamentalmente inflamatorio. Que la interleuquina 6 efectivamente tiene una relación muy directa con la disfunción cognitiva postoperatoria y que su control nos permite mejorar, en este caso demostrado ya en ratones, estas circunstancias. Y muy recientemente una publicación realizada con un algoritmo en el cual se utilizaba la medición de la hipnosis, la medición de la saturación regional de oxígeno y la medición de ANI mejoraban los resultados de la escala MoCA y con una tendencia a la disminución de la disfunción cognitiva postoperatoria. Este estudio publicado muy recientemente, como digo, o cómo efectivamente la interleuquina 6 es un factor pronóstico de mortalidad, sobre todo en pacientes frágiles, como el que podemos ver publicado en la revista Injury, en el cual aquellos pacientes operados de cadera con niveles de proinflamatorios interleuquina 6 más bajos tienen un mayor ratio de mortalidad mejor que en el caso de aquellos que tenían interleuquinas altas, ¿no? Por tanto, hemos situado el sistema nervioso autónomo en el centro de la actividad del anestesiólogo. Es fundamental, no es el dolor, es el sistema nervioso autónomo. Y aquí juego precisamente con ese concepto que hablábamos del dolor como quinto signo vital. Hablo de la variabilidad del ritmo cardíaco como realmente el quinto signo vital, porque este es el que nos va a dar la información de lo que está ocurriendo con ese sistema nervioso autónomo. Un monitor de variabilidad del ritmo cardíaco, como es el ANI, lo que ves en realidad es un monitor cerebral, porque nos está dando la idea de cuál es el funcionamiento fundamentalmente del núcleo ambiguo y del núcleo accumbens. Y aquí simplemente hago un pie de página para llamar la atención sobre cómo efectivamente el accumbens está relacionado con todo esto, siendo un núcleo que está también muy relacionado con el placer. Es decir, al final es una respuesta binaria en el cual el placer es algo positivo que nos acerca a lo que necesitamos y el castigo o el dolor es lo que nos evita el tema, ¿no? Ese binario, esa actividad binaria, ¿no? Ese factor binario, accumbens y ambiguo, parasimpático y simpático, placer y dolor, ¿no? Lo que ocurre efectivamente es que este proceso de arritmia sinusal respiratoria, que ya se sabe, está demostrado que se desarrolló en los mamíferos cuando vivíamos en entornos bajos de oxígeno con un fin fundamental y era el del manejo y la optimización de la energía, es decir, necesitamos oxígeno y glucosa para producir esa energía y como necesitamos un corazón que va a mandar esa glucosa a todas las partes y el oxígeno a todas las células para que puedan consumirlo, resulta que si el corazón gasta más energía de la que va a obtener mediante la adquisición de oxígeno en los pulmones, pues entonces el sistema colapsaría. Por eso se inventó este sistema, por decirlo así, o se desarrolló este sistema por el cual a través de unos vasoreceptores que tenemos en las terminales de los bronquios detectan cuando el paciente o la persona o el mamífero en cuestión se encuentra en inspiración o en expiración y a través, esa información viaja a través del décimo par craneal hacia el nervio, hacia el núcleo accumbens o ambiguo en cada uno de los casos, inspiración o expiración, provocando el freno en el caso de la activación del ambiguo o la liberación del parasimpático con un aumento de la velocidad en el ritmo cardíaco por la acción del simpático, provocando esas distancias que varían entre R y R. Es decir, si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 60, podríamos pensar que la distancia entre cada latido sería de 1 segundo y esto no es así. Durante la inspiración, esas distancias se acortan por acción del accumbens y se alargan por acción del ambiguo, manejando ese nódulo sinusal. Por eso digo que un monitor de variabilidad de ritmo cardíaco es un monitor cerebral, porque si todo funciona y estamos hablando de un ritmo sinusal, no estamos hablando de un corazón defectuoso en el cual el latido esté debido a otra serie
de circunstancias, pues entonces estamos viendo el resultado de la acción de la accumbens y de lo ambiguo. Y otro dato también importante es necesitamos, obviamente, que un paciente esté ventilando, y fundamentalmente si lo es de manera mecánica muchísimo mejor, porque es una condición estable, para poder tener esa variabilidad del ritmo cardíaco. Esto no es algo nuevo o novedoso, quizás sí en anestesiología, pero conocemos esto, como digo, desde 1800, y fue en los años 60 de 1900 cuando se estudió con mayor profusión y se administraron distintos métodos de análisis. Podemos analizarlo de manera temporal, de forma que podemos dibujar un tacograma que exprese cómo varían esas distancias RR a lo largo del tiempo y ver pues la desviación estándar o la media, etcétera. O podemos hacer un análisis espectral del mismo mediante la administración de Fast-Welle Transform o Fourier, etcétera, u otras como fractales o análisis no dinámicos. De ahí que la variabilidad del ritmo cardíaco, como digo, es algo que además fundamentalmente en los países orientales pues está muy analizado. Y fundamentalmente en determinadas disciplinas, cardiología y medicina del deporte, desde luego está muy, y como veremos más adelante, muy desarrollado. Y ahora recientemente empieza a utilizarse en entorno de cuidados intensivos, que quizá lleva un poquito más de tiempo, y en el quirófano. Lo que estamos hablando o diciendo es que efectivamente esa distancia RR varía, como digo, en la inspiración acortándose los tiempos y en la expiración alargándose. Y fue en el año 96 que la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cardiología determinaron que la variabilidad del ritmo cardíaco es la mejor manera de medir la actividad del sistema nervioso autónomo y que las frecuencias rápidas tienen una relación directa con el componente vagal del mismo. Así que lo que se hace simplemente es graficar en un eje de abscisas y ordenadas a lo largo del tiempo cómo esas distancias varían, cómo disminuyen la inspiración y aumentan la expiración. Una caída y una subida es un ciclo respiratorio completo. Y así sucesivamente, si existe muchísima variabilidad, significa que el parasimpático es realmente potente y está consiguiendo frenar en la expiración enormemente ese ritmo cardíaco o se activa de una manera potente también en el momento de la inspiración. Si este no es el caso, estamos hablando de pacientes frágiles con disautonomías que tienen otra serie de circunstancias. Y de esa manera, pues podemos hacer, como digo, un análisis matemático y podemos ver la desviación estándar, por ejemplo, que eso correspondería al valor de energía del monitor de ANI, lo que se denomina SDNN, desviación estándar de las RRs normalizadas. Y lo que me da es una idea de la potencia de mi sistema nervioso autónomo para provocar esa desviación estándar. O la raíz cuadrada, por ejemplo, de ese cálculo tiene una relación directa con la actividad del parasimpático. En el caso del análisis por frecuencias, pues vamos a tener las frecuencias rápidas o high frequencies, las low frequencies o frecuencias lentas y las very low frequencies o frecuencias muy lentas, que tienen una relación directa con cada una de las distintas actividades del propio sistema nervioso autónomo o sus propios parámetros normalizados. Todo esto ha venido utilizándose desde hace ya muchísimo tiempo. Como digo, fíjense las publicaciones en el año 75, por ejemplo, en neonatología. Se sabe que aquellos neonatos próximos al parto que perdían variabilidad del ritmo cardíaco tenían un aumento de mortalidad. Y de ahí saltó a la cardiología, en la que se vio que aquellos pacientes con cardiomiopatías que perdían variabilidad del ritmo cardíaco aumentaban mortalidad también a través de los Holter, ¿no? Y de ahí a la medicina del deporte, en el cual ahora mismo los entrenadores, no solo ya de los deportistas de élite, sino que todos miran cuál es el estado de la variabilidad de su atleta en ese momento y ajusta la carga de entrenamiento dependiendo de la capacidad de su sistema nervioso autónomo ese día. Si una persona no ha dormido bien, no se ha alimentado correctamente, etcétera, ese día no puede aceptar una carga suficiente y meterle una carga superior lo que significa es provocar lesiones y también muchas veces procesos respiratorios, ¿no? Que conoce de sobra. Y por eso hay ya aplicaciones en los móviles que se pueden descargar de Play Store, como por ejemplo Heart Rate Variability for Training o Well-Tori o Heart Rate Variability Elite, en el que a través, en este caso, y siempre recomiendan tener una cinta que te mide el ritmo cardíaco y si no es posible a través incluso de la propia cámara del monitor te va a medir la variabilidad de la pletismografía
que sería un poquito la representación del electrocardiograma, y te va a decir cuál es tu estado en ese día, en ese momento de tu sistema nervioso autónomo. Aquí a la derecha pueden ver la evolución de mi variabilidad del ritmo cardíaco durante el entrenamiento para la maratón que hice en Valencia y cómo fue el RMSD, o sea, la raíz cuadrada de la variabilidad de la desviación estándar de mi variabilidad fue incrementándose a lo largo de un entrenamiento correcto, y los finales, como ven, son valores ya muy bajos debido al efecto de la maratón, de la propia maratón que realicé y que disminuyó de manera circunstancial mi sistema nervioso autónomo. Y les puedo asegurar que esa semana me sentí realmente mal, ¿no? Como digo, hay muchísimos gadgets ya que pueden tener en los propios relojes, etcétera, como pueden ver aquí, pueden dar la medida de la variabilidad del ritmo cardíaco, ¿no? Y le explican. Pero en anestesia tenemos el monitor ANI, que a través de la medida de un electrocardiograma vamos a obtener ese tacograma, vamos a analizarlo de manera espectral mediante la administración de Fast Wave Transform, vamos a recoger solo y exclusivamente las frecuencias rápidas, las HF, porque son las que tienen una relación directa con el parasimpático. En las LF vamos a tener relación de simpático y valor refleja, y en las VLF actividad hormonal. Nos quedamos, por tanto, con las HF porque son las que nos dan información directa y sin mezclar. En las LF tenemos, como digo, valor reflejo y simpático. Esas HF las extraemos, filtramos entre 0,4 y 0,14 hercios y lo pasamos de nuevo por el filtro de Fast Wave Transform al revés para obtener de nuevo una onda, y esa onda va a aparecer en el monitor. En lo que pone patrón respiratorio van a tener esta onda que ya representa, pueden ver en tiempo real, los últimos 64 segundos de electrocardiograma, y en este caso los últimos 64 segundos de actividad del parasimpático. Y el ANI no es más que el área bajo la curva de esta onda, dándonos una idea del porcentaje de actividad del sistema nervioso autónomo que corresponde al parasimpático en el caso del número amarillo de los últimos 2 minutos y en el caso del naranja de los últimos 4 minutos, que tienen un retraso de 1 minuto en el caso de amarillo y un poquito más de 2 en el caso del naranja. Esta es la pantalla del monitor, en el cual vamos a ver ese electrocardiograma que estamos recogiendo, que debe ser un ritmo sinusal, no debemos de tener bloqueos ni bigeminismos, etcétera. Los puntos amarillos sobre las R's, estamos midiendo la RR, hacemos todo ese análisis que le comentábamos y obtenemos la variabilidad, las HF normalizadas, que aparecen en segundo lugar en la pantalla. Y el área bajo la curva me da un numerito, que es el 57, quiere decir que el 57% de la actividad del sistema nervioso autónomo total ha sido parasimpático en los últimos 2 minutos y 37% del sistema nervioso autónomo ha sido parasimpático en los últimos 4 minutos. Un parámetro muy interesante, el valor de energía, que corresponde al valor de SDNN, su unidad milisegundos. Me habla de la variabilidad total que tiene mi electrocardiograma en los últimos 64 segundos. Por tanto, me habla de la potencia total de mi sistema nervioso autónomo. Si tengo mucha energía, un paciente sano, joven, etcétera, sin problemas, va a tener una energía despierto entre 1,1, 1,5. Eso es un paciente fuerte. Tengo mucho dinero en el banco para poder soportar todos los problemas que me vengan, por decirlo así. Un paciente añoso, frágil, con problemas, despierto, va a tener valores de energía de 0,3 sin anestesiar. Cuando a un paciente joven lo anestesio, esos valores de 1,3, 1,4, 1,5 se me van a valores de 0,3, 0,4. Y en un paciente añoso, frágil, ese valor de 0,3 se me va a valores por debajo de 0,1, ¿no? Como es el caso. Por lo tanto, tengo un valor interesante que puedo utilizar en el momento antes de dormirlo, o si eso en la consulta de preanestesia, para ver también su estado de sistema nervioso autónomo, y si lo debo de enviar a lo mejor a un programa de prehabilitación, ¿no? Como digo, esta es la definición de la energía, y el ANI, que en comparación con el HFNU, ANI es HFNU, ¿no? Validación del índice. Bueno, este es un estudio que se realizó y publicó en Anesthesiology, se realizó en Alemania por la doctora Funke, y lo que hizo fue básicamente un estímulo tetánico en pacientes dormidos con propofol, y luego se les administraba remifentanilo a una dosis de 0,1 microgramo kilo minuto, un estímulo tetánico, como digo, intracutáneo o superficial, y se vieron distintos parámetros cómo reaccionaban, fundamentalmente frecuencia cardíaca, presión arterial, pero luego otros como SPI, pupilometría, el ANI también y el BIS.
El BIS sirve para validar el modelo. Sabemos que BIS no mide nocicepción. Luego la relación en la curva de ROC frente a la estimulación tetánica, pues es de 0,5, obviamente, depende del azar. El caso de la frecuencia cardíaca, fíjense, en la presión arterial bajo propofol es un 75%. Un 75% de las ocasiones la frecuencia cardíaca y la presión arterial me va a detectar el estímulo nociceptivo. Un 25% no. Y el ANI y la pupilometría tienen un valor cercano a 1. Cuando administro remifentanilo, fíjense lo que ocurre con la frecuencia cardíaca y la presión arterial, se van a 0,5. Es decir, cuando estoy utilizando un fármaco opiáceo, en este caso remifentanilo a 0 microgramo kilo minuto, fiarse de la frecuencia cardíaca de la presión arterial es igual que fiarse de tirar una moneda al aire y decidir si le pongo o no le pongo más fentanilo. Cuando la pupilometría efectivamente cae enormemente, se ve muy afectada por los opiáceos, muy sensible. Sin embargo, el ANI permite detectar la mayoría de los estímulos nociceptivos con un casi 99% de probabilidad. Luego, el ANI es un valor muy importante para detectar la estimulación nociceptiva en pacientes con administración de remifentanilo en este caso, ¿no? Este otro artículo, que fue de los primeros que salieron en 2010 con respecto al ANI, lo que hizo quizás no es tan bueno como el de Funke. A mí como método, como metodología, el de Funke me parece perfecto. Este es deficiente porque lo que hace es comparar la relación de ANI con presión arterial frente a los estímulos que ocurren durante la cirugía. Y lo que ven es que efectivamente ANI y presión arterial no están midiendo lo mismo. Pero no sabemos quién es mejor para la detección del estímulo nociceptivo, ¿verdad? Aquí lo que sí que vemos es que la relación es de un 75%. ¿Por qué? Porque si la relación de la presión arterial con respecto a la nocicepción es de un 75%, como la del ANI es casi 1, obviamente la relación de ANI frente a presión arterial es el 75%. Lo que sí que permitió fue establecer el mínimo que debíamos por debajo del cual debemos evitar estar, que era un ANI de 48, porque por debajo de él aumentan las probabilidades de reacción hemodinámica hasta que llegamos al 30 y se da en un 100% de los casos esa reacción hemodinámica. Y lo interesante también es que vieron que la reacción hemodinámica ocurría casi hasta 10 minutos más tarde, hablando de presiones no invasivas. Tenemos que tener en cuenta que una presión no invasiva se mide cada 5 minutos, luego si le restamos otros 5, en realidad la diferencia sería unos 4 minutos, pero es tiempo suficiente para poder tratar al paciente antes de que ocurra esa reacción hemodinámica. Es decir, siempre pongo el ejemplo de que si tengo un anestesiólogo guiando la analgesia, mirando al ANI y otro mirando la hemodinamia, el del ANI estará haciendo cosas mientras que el de la hemodinamia no se moverá, ¿no? Utilidades de ANI en quirófano. Titulación precisa de analgésicos, fundamental. Y luego, segundo, como comentaban, por la energía, puede ser una herramienta de diagnóstico de fragilidad. Hay artículos que hablan de cómo efectivamente el ANI permite la titulación no solo de opiáceos, sino ya de anestesia libre de opiáceos, de ketamina, lidocaína, dexmedetomidina, y sobre eso puede hablar la doctora Naranjo. Nos va a permitir diagnosticar la etiología del evento hemodinámico, es decir, si tenemos que poner fentanilo o micardipino, ya hemos visto cómo anticipamos la respuesta hemodinámica y anticipar también cuál puede ser el dolor postoperatorio. Este es otro estudio que establece cómo el ANI tiene una buena sensibilidad para predecir esa respuesta hemodinámica. O este otro estudio me parece muy interesante, en el que es un protocolo de diagnóstico por tratamiento, es decir, si sube la presión arterial le ponen fentanilo, si esta no baja, entonces ponen un vasodilatador como nicardipino, miran lo que pasa con el ANI y vieron que en aquellos pacientes en los cuales la presión arterial respondía al fentanilo, el ANI ya estaba bajo, diciendo que había poco parasimpático, que era nocicepción y había que poner analgésico. Pero en aquellos pacientes que teníamos un alto ANI con una alta presión arterial, la administración de fentanilo no iba a resolver el problema, debíamos ir al nicardipino. Luego el ANI es mejor, por decirlo así, que la presión arterial para poder determinar qué tratamiento tengo que administrar a mi paciente. Y este es el caso de este vídeo que les presento ahora y que por desgracia no corre. Ya lo siento. Bueno, como tampoco vamos muy bien de tiempo, pasaré rápidamente. Este es otro estudio también con estimulación tetánica y dosis decrecientes de remifentanilo, en el cual vemos cómo efectivamente según va disminuyendo la dosis de remifentanilo, la distancia entre el valor de ANI pre-estimulación y post-estimulación va aumentando, ¿no? O cómo podemos predecir el dolor postoperatorio. Antes de despertar al paciente, si el ANI está por encima de 50, el EVA va a ser
inferior a 3, ¿no? Y quizás este otro es otro de los estudios fundamentales, Funke y Upton. Este es un randomizado doble ciego en cirugía de columna con sevoflurano y fentanilo, en el que lo que vieron fue, bueno, pues un grupo lo guiamos por hemodinamia y el otro lo guiamos por ANI. Y vamos a ver qué consumo de opiáceos tengo intra y postoperatorio, y también qué dolor postoperatorio tengo. Y se dieron cuenta que tenemos en el grupo de ANI valores de dolor postoperatorio de 3, 4, 3, mientras que en el grupo de hemodinamia pues nos vamos a valores de 5, 7, con lo cual las dosis de fentanilo que tengo que administrar postoperatoriamente hablando para controlar ese dolor son tremendamente superiores, con el aumento también de efectos secundarios de estos opiáceos que he administrado, ¿no? En cuanto a náuseas y el tema de temblores, etcétera, ¿no? Uso de naloxona. Cuando vieron qué dosis de fentanilo habían administrado intraoperatoriamente, vieron que el total intraoperatorio era el mismo, pero que la manera en la que lo habían administrado era diferente y que los valores de ANI que habían conseguido en el grupo guiado por ANI o en el grupo guiado por hemodinamia eran diferentes también. El grupo guiado por ANI eran ANIs altos, en el grupo de hemodinamia no siempre, y que además las dosis en el grupo de ANI habían sido inferiores, o sea, eran bolitos de 25-50 microgramos, en el cual mucho más frecuentes y sobre todo en los primeros 45 minutos, en comparación con el otro grupo que era una dosis mucho más constante con bolos de 100 microgramos. Los autores decían que el ANI les había permitido detectar el estímulo nociceptivo antes que con el caso del grupo hemodinámico y que precisamente había evitado esa neuroinflamación que comentábamos anteriormente y esos problemas, ¿no? No sé si me correrá este vídeo. Sí. Este es un caso también muy interesante en el que vemos un ANI constantemente bajo, 40. Pero nos vamos a la hemodinamia, estamos en 50 y 8,4 casi, una hipotensión tenemos, ¿no? En este caso, con un BIS correcto de 45 y con una administración de sevoflurano de 1,3, 1,4 de espiradas, con lo cual no era despertar intraoperatorio, porque un despertar intraoperatorio puede cursar con un ANI bajo. Y una infusión de remifentanilo FX-Site de 4 nanogramos mililitro. En este caso, el anestesiólogo que por primera vez se encuentra con el ANI diría, el ANI no funciona porque yo tengo una dosis superior a 3 nanogramos por mililitro, que ya empieza a ser algo que puede considerarse que va a producir hiperalgesia. Tengo hipotensión, con lo cual está confirmando que mi dosis de remifentanilo puede llegar a ser alta. Sin embargo, tu ANI me está diciendo que el paciente sigue teniendo nocicepción. Aquí la respuesta, obviamente, es Funke, que sabemos que con 0,1 microgramo kilo minuto la hemodinamia y en relación con la nocicepción es de 0,5, y 2, tengo Upton. Si te guías por ANI vas a tener mejores resultados que si te guías por la hemodinamia, ¿no? Y así fue, convencimos al anestesiólogo de administrar, en este caso, lidocaína, porque no quería dar más remifentanilo. Cuando hizo efecto, obviamente la lidocaína tarda casi 10 minutos en administrarse ese efecto. Mantuvimos, obviamente, todas las circunstancias para que el cambio en el ANI fuera solo y exclusivamente debido a ese bolo lento de lidocaína que administramos. Pues el ANI subió y posteriormente, obviamente, con ese ANI de 80-85 pudimos bajar. Si se fijan, la presión arterial incluso mejora, porque muchas veces la estimulación nociceptiva provoca también un aumento del parasimpático siempre para compensar el simpático y nos puede provocar esa hipotensión también. Aquí tenemos la lidocaína cayendo en el paciente y verán cómo el ANI se nos dispara a valores de 80, que nos permitió posteriormente disminuir ese remifentanilo, ¿no? Y de esa manera ir progresando hacia un multitarget, incluso una anestesia libre de opiáceos, ¿no? La segunda parte que puede ser interesante es la predicción de la fragilidad de los pacientes, ¿no? Ya en el año 99, en la editorial en la que se hablaba del lanzamiento de la clonidina, se habla de cómo una baja variabilidad del ritmo cardíaco es un predictor de una débil actividad del parasimpático y de un aumento de la mortalidad en cirugía no cardíaca, ¿no? O este otro estudio que habla de cómo efectivamente la variabilidad del ritmo cardíaco nos indica cuando es alta un buen pronóstico y cuando es baja lo contrario, ¿no? Igual que en este caso en el que se estudió la variabilidad del ritmo cardíaco, el SDNN,
así también como las frecuencias rápidas y lentas en fracturas de cadera, y se vio que aquellos pacientes con mayor variabilidad y mayor HF tenían mejores resultados, ¿no? Igualmente en la unidad de cuidados intensivos, fundamentalmente la titulación de fármacos analgésicos y predecir mortalidad. La validación pues es lo mismo, estimulaciones que se realizan y se ve como el ANI varía y cambia pre y post estimulación, o este es un caso, ya por terminar, de cómo efectivamente pues distintos aspectos como el posicionamiento provocan la caída del ANI, el bolo de fentanilo la subida, según va pasando la farmacocinética del mismo va disminuyendo, el baño provoca una nueva caída, etc. Y hay muchísimas publicaciones que hablan de cómo el total power, que es lo mismo que la SDNN, pero en análisis espectral, o el ratio, frecuencias rápidas, lentas, son un predictor de mortalidad. Es decir, el ANI y la energía son factores de mortalidad y que tienen una relación directa con inflamación. HF tiene una relación directa con interleuquina 6. Se me ha bloqueado la pantalla. Quería terminar con el estudio del doctor Aragón. A ver si voy a la pantalla correcta. Aquí, el estudio del doctor Aragón, que salió publicado recientemente en pacientes COVID, en el que efectivamente decía que aquellos pacientes, y estos son casos COVID, con altos valores de ANI, es decir, altos valores de HFNU y bajos valores de energía, como pueden ver aquí, 0,14 y 0,09, pueden ser indicadores de un mal pronóstico en estos pacientes. Y cómo esto nos habla también de la posibilidad de otro tipo de tratamientos, como por ejemplo la estimulación eléctrica vagal, o también este otro artículo de cómo se puede activar el simpático a través del control de la ventilación mecánica, ¿no? Para no extenderme más y terminar ya, ANI es una medida del sistema nervioso autónomo, no es un índice calculado que tiene una relación estadística con un endpoint clínico, sino que es una medida concreta como puede ser la de la glucosa, la pulsioximetría, etcétera, al igual que la energía, que nos va a permitir controlar cuál es ese equilibrio simpático-parasimpático para intentar controlar esa respuesta inflamatoria que es la causa fundamental del mal pronóstico en nuestros pacientes, y de esa manera titular nuestra analgesia en pacientes dentro del quirófano o en pacientes en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, y para detectar también esa morbilidad y esa fragilidad. Muchísimas gracias. Este era lo que quería exponerles de momento. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Bastante información parece, ¿no? Lo que yo les quiero avisar es que vamos a tener disponibles el monitor ANI, pero de la forma de una adaptación para el máximo, que se llama MOC 9, ¿sí? Y en esta semana la gente que quiera probarlo de acuerdo a la charla esto, o si quieren leer un poquito más en estos días y utilizar el monitor en alguna cirugía interesante que tengan, me lo pueden pedir el día anterior y yo se lo llevo y se los coloco en el monitor SedLine, y pueden hacer su propia experiencia y tratar de ver si con los medicamentos que están dando o haciendo modificaciones en su anestesia ven alguna modificación y en algún resultado del paciente. Así que la invitación está para todos los que están en quirófano central o en el quirófano de ortopedia que puedan tener alguna cirugía compleja y lo quieran probar. Así que... Quería hacer un pequeño comentario. Como tenéis el MOC 9, quería decir que es importante que conecten el sensor al paciente siempre con el monitor apagado, y que luego posteriormente, una vez pegado, lo enciendan, y siempre, si es posible, si van a utilizar electrobisturí, lo más lejos posible del campo, o en aquellas cirugías como mastectomías, etcétera, en el cual a veces el cirujano se ponen dos cirujanos con dos electrobisturís. En ese caso va a ser muy difícil recoger el electrocardiograma y tendremos problemas serios de recogida, ¿no? Bien, Maru, en 10 minutos vos podrás explicarnos algún caso clínico para dejar 5 o 10 minutitos para preguntas luego. Sí, nada más voy a dar algunos, o sea, unos ejemplos así muy rápidos, porque ya no hay mucho tiempo para hacerlo. Dime si Perdóname, logran ver Marusa. mi pantalla. No te preocupes. Oye, nada más dime si logran ver bien la pantalla. ¿Se ve bien, Hernán? Sí, se ve bien, Maru. Ok.
Bueno, entonces me voy a pasar un poco rápido. Esto ya lo comentó Nacho hace un momento. Y bueno, vamos rápido, nada más. Indicaciones. Bueno, pues las indicaciones en realidad son todos los pacientes que son incapaces de comunicarse, ¿no? Los pacientes que son difíciles de dosificar, como son los pacientes obesos, los pacientes adictos. Este tipo de pacientes, pues vamos a encontrar una utilidad, sobre todo en el periodo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Y las limitantes que tenemos, pues son las arritmias, por lo que ya comentaba Nacho, apnea, en las frecuencias respiratorias por debajo de 8, hay que estar pendientes de eso, marcapasos de accidentes vasculares cerebrales, donde hay mucha medicación, atropina, vasopresores, y bueno, el volumen tidal también tendrá impacto sobre esto. Entonces, un poco para ver, por ejemplo, cuando tenemos que nos marca la energía alta, es un poquito interpretar esto como un aumento o como una potencia más alta del sistema nervioso simpático que estamos teniendo. El paciente cuando está ventilando también va a haber vamos a notar una caída de la cifra que estamos leyendo de ANI, ¿no? Y por ejemplo, en anestesia podemos llegar a observar este tipo de patrones donde ponemos un vasopresor y vamos a tener un efecto, una caída en el ANI y después va a haber una recuperación. Es decir, en el momento en el que entra, por ejemplo, la infusión de noradrenalina, en este caso es este caso, hay un descenso, pero hay una recuperación aproximadamente entre los 3 y los 5 minutos después de administrar la noradrenalina. Obviamente esto, cada incremento que nosotros hagamos en la infusión de noradrenalina será la respuesta que veamos en el monitor, pero posteriormente a esto hay un restablecimiento del valor de ANI, ¿no? La administración de esmolol también nosotros podemos observar, no en todos los pacientes podemos, nosotros aquí en Mérida no podemos tener en todos los pacientes esmolol, pero sí vemos que tiene un efecto. Si ustedes se fijan aquí, teníamos al paciente con un ánimo y un patrón respiratorio, aquí lo estamos viendo comprimido, que esto interpretaría que hay mayor predominancia, o sea, que tenemos menos predominancia del parasimpático. Y entonces estamos viendo que después de la administración del esmolol empezamos a notar el incremento, ¿no? Esta es una anestesia libre de opioides, por eso es que estamos utilizando el esmolol. En realidad este fue un caso que lo hicimos caso ejercicio para ver cómo se comportaba el monitor en este tipo de pacientes, ¿no? En estos pacientes también es muy útil el hecho de utilizar el ANI. Tenemos aquí, si ustedes se fijan, monitoreo no invasivo, monitoreo cardíaco no invasivo, tenemos monitoreo hasta de oximetría cerebral y obviamente que la toma de decisiones de acerca de la medicación que vamos nosotros a administrar, pues será muchísimo más exacta cuando nosotros utilizamos también el monitoreo del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué les digo esto? Porque este paciente, si nosotros vemos solamente esta pantalla, ¿sí? Nosotros estamos viendo que tiene una correcta oxigenación cerebral, su cerebro está muy bien, su resistencia están un poquito incrementadas, pero están bien, su presión arterial está dentro de parámetros normales, pues en realidad de la frecuencia cardíaca también la tenemos bien. A este paciente nosotros no le haríamos ninguna intervención. En cambio, nosotros vemos esa combinación y encontramos que hay una disminución cuando habíamos tenido una tendencia a estar controlados en la parte del sistema nervioso autónomo, en la parte del predominio del parasimpático, ¿no? Con una energía baja, y vemos de repente que hay esta bajada sin una clara estimulación quirúrgica, pues lo que nos arrojó esto ya después de hacer la revisión es que la lidocaína había terminado se había terminado la jeringa, y entonces ese fue lo que nos avisó. Pero en realidad nosotros no nos hubiéramos dado cuenta si nada más estuviéramos viendo la parte de hemodinamia y de cerebro exclusivamente de la parte de conciencia, ¿no? En estos casos, bueno, lo voy a pasar rápido. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un bloqueo completo. Si ustedes se fijan del lado izquierdo, teníamos un ANI completamente de 100, ¿no? Está completamente bloqueado toda la respuesta con una energía bajita. Aquí en este paciente también, que es una instrumentación de columna, observamos que este paciente
mantiene también niveles de energía de 0.087, ¿no? Con un correcto espectrograma y una hemodinamia correcta, ¿no? Es decir, no podemos tener un equilibrio de estos pacientes sin problema. Déjenme ver a ver si no se traba. La cirugía de columna, me voy a adelantar estos casos que son un poquito más largos. Aquí tenemos, por ejemplo, también otro ejemplo donde tenemos anestesia libre de opioides con lidocaína, con propofol, con dexmedetomidina. Si ustedes se fijan, es una dosis muy, muy bajita de dexme y muy bajita de propofol con March. Aquí tenemos 2 de TCI, donde tenemos un control de la presión arterial y también tenemos un control de la respuesta del sistema simpático-parasimpático, del sistema nervioso autónomo, con un control también cerebral. Entonces, con esto podemos nosotros asegurar que la administración de medicamentos que estamos haciendo, pues es obviamente correcta, ¿no? En del lado izquierdo podemos observar el efecto de la estimulación quirúrgica, donde no impacta sobre el número naranja, que es el que tendremos que interpretar para poder nosotros llevar un efecto adecuado en el control de esta reacción, pero vemos que incrementan en algunos puntos los estímulos quirúrgicos, ¿no? Si vemos que tiene demasiado impacto sobre nuestro patrón respiratorio, que ustedes no lo podrán, este patrón respiratorio no lo podrán ver ustedes en el monitor de Ruth, en el MOC9 no lo podemos observar. Ustedes van a ver las tendencias nada más, que son exactamente estas cifras que vamos a ver por acá, pero que son igualmente útiles, ¿no? En neurocirugía, aquí también lo podemos ver sus escenarios. Una pregunta muy común es, ¿qué pasa cuando tengo un paciente con bradicardia? ¿O qué pasa si utilizo un bloqueador beta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tengo frecuencia 45 o tengo una taquicardia, ¿no? Donde no hay una alteración de este retraso, de esta arritmia sinusal respiratoria, pues obviamente que no tendremos un impacto importante. Pero en este caso, la bradicardia, ustedes se fijan, está combinada aquí con un ANI bajo. Esto quiere decir que tenemos una disminución del sistema parasimpático y tendremos que corregir este efecto. Sí, pero si ustedes se guiaran solamente por la parte de hemodinamia, pues vemos que este paciente no modificaríamos gran cosa, incluso haríamos una corrección de esta frecuencia cardíaca, ¿no? En el sentido estricto de un paciente cardiópata. Este es el caso que acabo de ver hace una semana aproximadamente. Es un caso interesante porque es una chica, bueno, no tan chica, pero ya siento que está chica porque tiene 52 años, que me pidió una sedación para un procedimiento dental porque ella tiene antecedentes de lo que le habían dicho que era una alteración vagal, que es intolerante y que cada vez que le hacen algún procedimiento, ya sea un procedimiento quirúrgico, un procedimiento cualquiera que sea que se vea ella amenazada, tiene antecedentes de pérdida del estado de la conciencia y de relajación, hasta de relajación de esfínteres. Entonces, esta paciente, pues obviamente que fue una oportunidad para medir su sistema nervioso autónomo, y fíjense en esta característica, a diferencia de los pacientes COVID que Nacho nos mostró, esta característica es una paciente que tiene altos índices de ANI, con una energía alta, es decir, su tono del sistema simpático está alto y su tono vagal también. Entonces, lo que tomé la decisión fue de disminuir un poco este tono vagal administrando butiliosina. Nosotros administramos butiliosina para tratar de bajar un poquito y administramos dexmedetomidina en infiltración en los dientes. Entonces, con esto llegamos a disminuir la energía del sistema nervioso simpático, disminuyendo a su vez también con la butiliosina un poco la parte vagal, ¿no? Y encontramos que tuvimos estabilidad cardiovascular, la paciente estuvo muy tranquila, con frecuencias cardíacas controladas, con una infusión de propofol, remifentanil y la dexme que se le infiltró. Y si ustedes se fijan aquí, tuvimos a la paciente con correctos valores de ANI, porque en realidad no era un procedimiento doloroso, porque estaba infiltrada la paciente además con anestésico local,
y la energía baja, ¿no? Esta paciente no requirió mayor medicación con el antecedente que tenía. Aquí vemos a la paciente, ¿no? Era nada más un procedimiento no complicado en la parte frontal de los dientes, donde vemos que estuvo estable durante todo el procedimiento. Al final, cuando desconectamos todos los medicamentos, vemos incremento importante del sistema simpático, con un incremento rápido también de los valores e índices de ANI. Esta paciente después, durante la noche, me habló para decirme que se sentía todavía mal. Bueno, este es un comercial de Anestesia Mérida, los esperamos del 27 al 30 de octubre, con excelentes profesores, algunos como los de Chile, que no los dejan salir, tendrán que dar su plática a distancia, pero los demás estaremos presentes aquí en Mérida, tratando de hacer un buen curso. Muchísimas gracias, y bueno, me lo aventé rapidito porque ya estamos corriendo en tiempo, entonces si hay dudas, podemos ahondar un poquito en el tema. Muchas gracias, Maru, por los casos. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Carlos, ¿vos alguna duda? Lo que le quiero decir es que aparte del monitor ese que les dije que va a ser conectado al máximo, también tenemos otro monitor que es como el que mostró Ignacio Marusa, que es más grandecito, y también nos van a estar dando sensores estos días para que también se pueda probar. Así que vamos a tener 2 tipos de monitores en quirófano durante esta semana y la que viene, seguramente, para tratar de poner en práctica o hacer la propia experiencia con este nuevo monitoreo. Sí, excelente la charla, la verdad que muy, muy interesante. Yo tengo varias preguntas porque ignoro mucho sobre este tema. Quería pasar un mensajito nada más, que Alejandro Figar había presentado, es alguien que viene estudiando también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y él tuvo COVID y tenía uno de estos relojes que medía variabilidad y vio diferencias, y de hecho presentó un póster en el Congreso Europeo de Anestesia. No lo tengo acá presente, si no les diría las conclusiones, pero después se lo damos a Hernán para que se los manden. No creo que tenga la profundidad que tiene tener un ANI, pero sí él pudo detectar esto. Preguntas. Si ustedes detectan que la variabilidad está bajando, es decir, que el número es muy bajo, ¿cuál es la primera intervención que ustedes hacen para mejorar esta condición? No sé si estoy haciendo una pregunta correcta, pero veo que están conformes cuando el número llega a 100 y no están muy conformes cuando el número está en 40 o 50. Entonces, eso es siempre motivo de alguna intervención, me imagino. ¿Cómo deciden ustedes la intervención que deben hacer para mejorar la variabilidad de la frecuencia respiratoria? Esta es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, y con esto termino, es que me imagino que la variabilidad que miden es muy, muy pequeña, es en un rango de frecuencia bajo. Me imagino que no están midiendo variabilidad de un paciente que tiene 50 de frecuencia y que de golpe pasa a 80 o 90, sino que están tomando rangos muy bajos, y me imagino que ahí está el secreto de por qué tener un equipo necesario para poder percibir esta variabilidad. Me imagino que en un rango de tiempo también pequeño. Esas son las 2 preguntas que quería hacer. A quien quiera de ustedes dos contestar, ¿no? Cuando tenemos valores de ANI bajos, hay que identificar. Este es un monitor que cuando en un principio yo lo empecé a utilizar, es un monitor que la intención de solamente evaluar la parte de analgesia me costaba un poco de trabajo en un principio, ¿no? Es un monitor que le he ido aprendiendo durante el tiempo, que me ha enseñado muchísimo el sistema nervioso autónomo, y que eso me ha permitido hacer mejores intervenciones como lo que comentas. Yo hago anestesia sin opioide, pero cuando lo he hecho con opioide, con remifentanil y propofol, es muy claro cuando yo tengo que incrementar o disminuir el propofol, porque el cambio de ANI, o sea, el descenso del ANI siempre te anticipa una elevación de la presión arterial relacionada con un proceso nociceptivo activo. ¿Ok? Si yo veo que el ANI baja
pero normalmente no le administré algún otro medicamento o observo que el tiempo quirúrgico no me pasó recientemente un tornillo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues están haciendo un estímulo quirúrgico mucho más intenso. Quiere decir que yo tendré que anticiparme. Si este estímulo quirúrgico va a continuar, yo tendré que administrar más remifentanil, incrementar mi dosis de remifentanil. Si estoy haciendo anestesia libre de opioides, pues tendré que aumentar a lo mejor la medetomidina o la lidocaína o la ketamina, depende de lo que esté administrando. Pero si yo veo que, por ejemplo, estoy muy alta en ANI, dependiente de remifentanil nada más, estará relacionado más con hiperalgesia después al despertar el paciente. Entonces, trataré de mantener niveles mucho más entre 50 y 70, que son los recomendados, para tratar de evitar esta hiperalgesia de rebote posterior a la administración de remifentanil. Un poco esa es más o menos la lógica o la guía para poder nosotros administrar medicamentos, ¿no? Pero es más o menos en eso. Obviamente yo tengo la facilidad de tener medida de resistencias periféricas, de ver qué está pasando con el cerebro, que no se esté despertando el paciente, que también tendría impacto sobre la parte que mide el ANI, ¿no? Es un monitor que hay que aprenderle, hay que tenerle paciencia porque hay que aprenderle mucho y hay que aprender a interpretarlo, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados a interpretar, como nos pasa con el cerebro, ¿no? Que hay que aprender espectrograma para tratarlo de entender. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, totalmente de acuerdo con Marusa. Yo lo que voy a añadir simplemente es que cuando el ANI está bajo, hay que descartar que el paciente no esté en apnea o tengamos un bajo volumen tidal o una baja frecuencia respiratoria. Tenemos que tener frecuencias por encima de 8 y volúmenes de 6 mililitros por kilo, por lo menos. Esa es una. Dos, que no haya administrado un fármaco simpático mimético. En ese caso, el monitor está bajo, está mostrando que la actividad simpática ha aumentado por mi fármaco. Y tres, que el paciente no tenga un despertar intraoperatorio que va a ocasionar obviamente un estrés con un aumento de la actividad simpática y un valor de ANI bajo. Todo esto para saber exactamente qué tratamiento poner. Obviamente, si yo tengo un ANI bajo y veo que efectivamente mi frecuencia respiratoria o mi volumen tidal es bajo, tendré que corregirlo porque no es bueno que el paciente esté en ese estado semiapneico o apneico. O dos, si veo que el ANI está bajo y es que he visto que mi bomba de propofol ha parado o que el BIS está más alto de lo normal, entonces administraré por ahí el fármaco correspondiente, ¿no? Su propofol, su sebo, desflorano, lo que sea. Y evidentemente, llegando a la conclusión de lo que falta es analgesia, ahora decidiré qué analgesia quiero poner. Si resulta que, como en el caso que comentábamos anteriormente, estamos en valores de 3, 4 nanogramos mililitro, que considero que ya es suficiente y pudiera provocar hiperalgesia, ¿por qué no irme a una dexmedetomidina? O si el paciente está hipotenso, en ese caso en vez de una dexmedetomidina me iría a una ketamina, por ejemplo, que me va a dar un soporte hemodinámico en ese sentido, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, lo que vemos no son las variaciones de la frecuencia cardíaca, sino la frecuencia cardíaca es un número de latidos en un minuto. Y lo que vemos es la distribución de esos latidos durante ese minuto. Es decir, un paciente con una frecuencia cardíaca de 60 y otro paciente con una frecuencia cardíaca de 60 pueden tener variabilidades diferentes. Uno puede acercarse más a ese rango que comentábamos de un latido por segundo y en ese caso estaríamos pensando en un paciente frágil. Y un paciente joven, sin embargo, estaríamos hablando de una distribución mucho más errática, con variaciones a lo mejor en unos casos de 1.5 y en otros casos de 0.5 segundos entre latido, ¿no? Muchas gracias. Ahí Alejandro Figar levantó la mano para emitir un comentario. Alejandro, adelante. Sí, a ver si escucha. Sí, bien. No pongo la cámara porque tengo mala red, mala internet. No, el comentario, gracias Carlos por recordar este tema. No presenté un póster, lo corrijo. Tengo un trabajo presentado que está en revisión y en vías de ser aceptado. Muy interesante. Yo tengo algunas preguntas y algunas observaciones, ¿no? Porque me parece bárbaro que aparezca un tipo de monitor como este para
monitorear el sistema nervioso autónomo, que es, en realidad, por lo que he leído, estamos monitoreando una modulación, y a veces uno tiende a simplificar, a ser reduccionista. Cuando uno dice simpático parasimpático, a veces hay otros factores. No lo voy a traer acá porque es algo complejo de contar. Pero bueno, los estudios empezaron con el tema de los neonatos, de los bebés, donde muy bien lo que dijo Ignacio, se notaba que cuando la variabilidad cambiaba, el bebé por ahí tenía problemas. Y a partir de ahí, bueno, yo me conecto con esto porque hago maternidad y empecé a leer sobre el tema y lo uso en el contexto de una tesis de doctorado. Entonces, la variabilidad yo lo usaba para predecir hipotensión, y ustedes me acaban de dar una buena noticia que sirve para predecir hipertensión también. Todo se relaciona con el sistema nervioso autónomo, y también lo usaba para evaluar el estrés previo. Hay estudios que relacionan la variabilidad con el estrés. En ese contexto, y como yo también era runner, pero no maratonista, en una época de mi vida tenía esos monitores, y también me empecé a medir la variabilidad, y es como dice Ignacio, cuando uno duerme mal, se nota ya los aparatos le dicen, usted durmió mal, está todo mal, está perfecto. Y cuando tuve COVID, tuve la oportunidad de medirme, también lo hice, no pensando en hacer un trabajo, pero los hallazgos son interesantes, y creo que este monitor en anestesia va a ser muy, muy útil. Lo que decía yo, la pregunta es, ¿qué ventana de tiempo están usando para calcular? Porque, bueno, la mayoría de los trabajos de predicción de mortalidad son 24 horas que se han hecho. Después, los otros, en un rango de 5 minutos, hay un montón de trabajos. Y últimamente aparecieron los de 2 minutos. Yo calculo que ustedes están usando los de 2 minutos. ¿Es cierto eso? Menos. Menos. A ver, bueno, a ver, no exactamente, pero le cuento. Lo que hacemos es recoger un electrocardiograma de 64 segundos. Bien. Y ese electrocardiograma de 64 segundos está dividido en 4 ventanas de 16 segundos. Y cogemos el análisis de la ventana con el área bajo la curva más pequeño. Es decir, en realidad, para responder directamente son 16 segundos lo que medimos. Lo que pasa es que luego es verdad que el índice se promedia una serie de veces, llegando a los 2 minutos que comentaba y a los 4 minutos, dependiendo de... Pero lo que es el cálculo del primer valor inicial de ANI son 16 segundos. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Bueno, Luego se añaden segundos y se promedia. Entonces, lo felicito por el alto nivel técnico. La verdad que no quiero entrar en lo técnico porque no es el objetivo de esta charla, pero la verdad que está muy, muy interesante. Me han aportado muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti. Comentar simplemente también, seguro que sabéis, o sea, esta idea del COVID que has tenido, la tuvieron también los que llevaban el Welltory, esta aplicación que comentaba también anteriormente, y han recogido, pidieron permiso a todos los que utilizábamos Welltory para recoger nuestras señales y ver si era posible predecir qué personas iban o no a tener COVID. Y están haciendo, o estaban, por lo menos, estaba en TrialGov, un estudio con miles de pacientes o de personas, ¿no?, que habían cedido sus datos para ver si se podía predecir qué pacientes iban o no a desarrollar COVID-19. Sí, estoy al tanto porque he leído ese. No, y también predice también si van a ser un estado grave. Predice el estado inflamatorio, por eso los terapistas están muy interesados en esto también. Exacto. Claro. Sí. Sepsis. Una pregunta más, no sé si alguien más quiere preguntar antes, Hernán. Adelante, Carlos, pregunta. Sí, cuando lo usan en el posoperatorio, ¿hasta cuándo han tenido experiencias y cuánto tiempo han prolongado el uso? ¿24 horas, menos, más? ¿Hasta cuándo consideran que lo deberíamos usar en un posoperatorio? ¿Quieres responder tú, Marusa? Estás muteada. El mute, tienes que... Perdón, sí, ya. Es que estoy ya preparando las cosas porque tengo cirugía ahorita. Sí, estoy corriendo, pero bueno, está mi socio. Lo que hemos hecho es que pacientes, por ejemplo, con alteraciones de adicciones o dolor crónico,
¿no? Que reciben tratamiento por dolor crónico, los dejamos con infusiones, con analgesia hasta 72 horas lo he dejado sin ningún problema, cuidando obviamente el sensor de que no se lo arranque el paciente, de que no se moje, si no, pues cambiamos el sensor. Pero con infusiones continuas los he dejado hasta 72 horas. Pero bueno, esa no es indicación, allá que Nacho nos diga la de la compañía. Ese es meramente experiencia mía, ¿no? Y en terapia Sí. intensiva también lo dejamos. Bien. Nosotros recomendamos, como digo, utilizarlo fundamentalmente en pacientes inconscientes que no puedan comunicarse también. Quiero decir, hay publicaciones de ANI, por ejemplo, ahora que hablo de pacientes con dificultad de comunicación, en paliativos, cuidados paliativos. Muy interesante la aplicación también. Y estamos desarrollando, de hecho, un aparato que les medio desvelo aquí, no puedo desvelar mucho, pero bueno, será wireless y será un brazalete para este tipo de circunstancias. Bueno. El sensor, efectivamente, como dice la doctora Marusa, dura 72 horas si lo cuidan, que no me oiga mi jefe, Sí, por eso te porque, digo. porque está, lo que sí que está, sabes que tiene que hacer siempre, tenemos que hacer una serie de las compañías de pruebas y estudios para validar. Entonces esos datos hablan de 24 horas, ¿no? Pero bueno, si lo cuidan bien, le ponen un Tegaderm, evitan que se moje, va a durar 72 horas. Y eso, recomendar utilizarlo fundamentalmente en pacientes con dificultades para comunicarse, porque en el paciente, una vez que ya te puede hablar, pues casi es más barato preguntarle, ¿no? Que ponerle el sensor. Claro. Pero ¿sabes qué? Ahí es importante algo que yo he observado en los pacientes. Los pacientes que tienen dolor crónico y que ya son capaces de comunicar y que sí te refieren la cuestión de dolor, cuando tú les administras la infusión continua y les explicas que ese monitor les va a estar midiendo y nos va a estar ayudando a interpretar su dolor y a controlarlo y podemos subir y bajar de acuerdo a lo que los valores nos estén arrojando, el paciente se siente más tranquilo y se siente acompañado en su manejo de dolor. Y esto tiene un impacto en la ansiedad, que también tiene un impacto en el sistema simpático. Y por lo Cierto, tanto, nuestro cierto. control de dolor será mucho mejor o mucho más acompañado del paciente consciente. Claro, el Cierto. paciente inconsciente no puede decir que le duele y entonces tendremos que interpretar. Pero en el paciente consciente sí he encontrado una utilidad muy específica en estos pacientes quemados, por ejemplo, que son tratados ya con mucho tiempo de opioides y pacientes que vienen obviamente con adicciones importantes a los cuales no les queremos poner opioides porque son pacientes que sabemos que pueden recaer en las adicciones. Entonces, tratamos, por ejemplo, con ellos de acompañarlos en su dolor, ¿no? Última pregunta quería hacer yo, y es, Ignacio, para que nos digas, ¿cuál es el límite inferior en edad en que podemos usar el monitor este? Porque yo tengo entendido que existe el NAIPI, que es para pacientes muy pequeñitos y Niños. neonatos, pero este monitor que tenemos nosotros o que vamos a poder probar, la gente que hace pediatría, ¿cuál sería el límite inferior en el cual puede usarlo? Sí, les comento. Las aprobaciones de CE, FDA, etc., 2 años de edad para el ANI. Técnicamente, sin embargo, no depende exactamente de la edad del paciente, sino de la frecuencia cardíaca del paciente, ¿vale? Entonces, el ANI tiene que tener frecuencias cardíacas hasta 180 latidos, desde 30 a 180 el ANI. Y el NIPE va de 80 a 250. Entonces va a depender, obviamente, claro, el pediátrico tiene frecuencias más altas, por eso puede llegar a valores de 180, 190 y el monitor es capaz de medirlo, cosa que no ocurriría con el ANI, con esas frecuencias que dejaría de dar un valor, ¿vale? Pero así, de manera fácil, a partir de los 2 años de edad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que ha sido bastante completo, muy completo la exposición de Ignacio y muy ricos los casos de Marusa también. Y bueno, si no hay más preguntas, los invito entonces a que en el transcurso de esta semana y en la siguiente tratar de utilizarlo en casos interesantes que consideren y después, bueno, sacar las conclusiones cuando nos encontremos o ir comentando distintas experiencias, ¿sí?
Así O que me inviten a Argentina. Claro. Ya estoy vacunada. Yo voy contigo en la maleta, Marusa. Yo Oye, también me por vacuné favor, un vinito y una carne. en Puerto Madero, Exactamente, en las lilas, por en favor. las Lilas. Así que bueno. Bueno, Muy muchas bien. gracias nuevamente, Marusa, gracias, Ignacio, gracias a todos y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias. Ya me voy Muchas corriendo. gracias. Bye. Hasta luego. Chao, chao.